enseña y la Biblia nos enseña a que celebremos aquellas fechas especiales. Por eso celebramos Navidad y otros eventos. Porque en esta vida tan efímera y pasajera, nosotros necesitamos, dice la Biblia, que consigamos organizar nuestro tiempo, pues es muy fácil perder y tiempo y desperdiciarlo. Y nosotros no tenemos tiempo para desperdiciar. Por eso es que en el día del aniversario de la iglesia, eh, que me parece, mirando para atrás, que estoy apenas 7, 8 años por aquí, pero ya son 20, 40, 26 años, 3,000 mensajes dados aquí y muchos de ellos 4 veces o 5 veces en apenas un día de domingo. Entonces cuando usted ve las fotos, yo todavía tenía cabello cuando vine por aquí, ya aún era negro y ahora está transparente. Y por eso que usted no consigue ver bien mi cabello. Pero hoy, de los 3 mensajes que preparé, pero hay tanta cosa que yo quiero hablar en un día como este. Yo escogí pasar mayor parte de nuestro tiempo hablando de la historia de nuestra iglesia, porque es importante que ustedes la conozcan. Yo estaba conversando hace poco con un pastor que está en un lugar difícil aquí de la ciudad. Difícil porque está rodeado de drogas, difícil porque todos aquellos que entran y salen de la calle son marcados por los traficantes, saben quién entra, quién sale, y eso es muy complicado. Pero el reino de Dios nunca avanzó en paz. Él avanza en momentos difíciles. Por eso es que en el libro de Proverbios capítulo 24, Dios dice que si tu fuerza es poca y si tú fallas en el día de la batalla, entonces significa que no tienes fuerza. Y Dios siempre avanza contra la oposición. Este mundo aún está dominado por Satanás. Y él está haciendo de todo a través del narcotráfico, a través de la corrupción, a través de los gobernantes del mundo entero. Él está tentando asegurar a los suyos para que todos vayan al infierno. Y nuestra misión es rescatarlos. Nosotros tenemos una noble misión de rescatar a esas personas y nuestro tiempo es breve. Yo estaba esa semana con el pastor Eli y ya estábamos conversando para ver ya sobre el sueño de Navidad y después de una reunión que iría a ser bien rápida de apenas 6 horas. Ya ni consigo jugar tenis los martes y de ahí todavía tenía que hacer aconsejamiento. Más estamos tentando hacer nuestro máximo. Y si eso es lo que nosotros queremos, pues tenemos apenas una vida para servir a Dios. Y es bueno esos momentos porque paramos para reflexionar y evaluar nuestro pasado y continuar haciendo nuestras proyecciones, nuestros planos a medio y largo plazo. El pastor Mito nos está visitando. La verdad no es un pastor, es un diácono de construcción. Y él viene todos los años y 2 veces por año él siempre hace de Papá Noel. Él, Dios lo mandó en la hora adecuada para ayudarnos en la construcción. Y él estaba viendo el edificio nuevo y detalles ya. Y él visualizando, haciendo preguntas sobre la nueva fase de la construcción, pues que no va a parar por ahí. Más, mismo que a mí no me guste estar viendo tanto de construcción, obra, más no hay cómo. Tenemos que continuar. Yo quiero que Jesús vuelva antes de 20 años, pero nosotros entendemos que necesitamos trabajar mucho todavía y esos momentos son importantes para que podamos evaluar, porque queremos ser eficientes con aquello que Dios nos dio y cómo Él nos ha dado tanto. Y es lo que nosotros queremos ver ahora. La Iglesia Bautista de la Chapada, llamada actualmente Nueva Iglesia Bautista, comenzó en 1958 con un punto de pregación en la Chapada, cerca de la Constantino Neri. Se le llamaba punto de pregación, donde iba un
Luego, a veces un pastor y todos los jueves iban a pregar y las personas convidaban a los vecinos y las personas iban aceptando Cristo. Y así fue creciendo. Y teníamos un amigo, Abelino, que falleció hace 4 o 6 años atrás, que fue un miembro fundador, que la familia de José Franklin. Y ahí entonces comenzó una base pequeña que tenía unas 12 personas que venían para el culto, y mi papá, que era miembro de la Tabernáculo Bautista, pidió para que él vea todo y cuide de aquello donde él trabajaba. Compró un terreno amplio donde es aquel edificio antiguo nuestro cerca del shopping. Ahí era un hueco. Yo no sé por qué mi papá compró ahí. Yo creo que él estaba ciego o alguien lo engañó, porque era un lugar terrible. El punto más cercano era el viaducto, porque no había más pista, y era solo barro, barro, barro. Listo, listo, continuando. Entonces el sueño era salir de ese lugar, que pues era un lugar miserable. eh, Disculpen la palabra. Los peores nordestinos que habían aquí en Manaus, era gente que bebía, personas que se oponían de manera feroz contra los creyentes. Mi papá escogió ese trabajo, compró el terreno, la misión que mantenía a mi papá, que era la bautista de la fe, que a su vez colocó unas 30 iglesias, y él era sustentado mantenido por esa iglesia. Le dieron $30 para comprar un terreno. Y imagínense cómo sería bueno poder comprar un terreno con ese valor actualmente, solo si fuera para un terreno en el cementerio. Entonces, no había calles, no había comodidad. Y ese año que él tentó levantar unos fondos para poder, para ser mantenido, que era una obligación de su misión, el pastor que se quedó pregando dejó que un tipo robe la mitad del terreno. Y en los años 80 la iglesia tentó comprar ese terreno que el tipo había robado, y estaba a $1 millón. Y el pastor le dejó que construya su casa y tal. Pero de cualquier manera Dios sabía de todo, y fue ahí que Dios comenzó a levantar ese trabajo. En 1960, con 25 personas, el estatuto inicial de la firma de la asamblea. Yo fui el miembro más nuevo, bautizado hacía 3 semanas apenas. Bautizado hacía 9 meses aproximadamente. Yo tenía 5 años y fui uno de los miembros fundadores. No sabía ni escribir bien. Mi mamá me ayudó a escribir mi nombre. Entonces yo me acuerdo de esa acta de la primera asamblea, aquel garabato que hice para participar de la reunión. Fuimos 25 miembros en esa época y comenzó la pregación. No sé si ustedes vieron la foto. En esa época había la costumbre de las mujeres usar el velo. Y las mujeres usaban el velo, como en la iglesia católica hacía también, así como la Biblia. Dice también. La Biblia dice eso. Todo el mundo usaba velo. Y a mí me gustaba porque ahí nos parecíamos más a los católicos. Porque mis amigos decían, ay, nosotros usamos velo, esos protestantes no usan.
Y eran algunas semejanzas. Es de cualquier manera, la iglesia continuó y durante 7 años mi papá estuvo en esa iglesia como pastor y por el año de 64, el año de la revolución, mi papá tuvo que viajar de nuevo y se quedó el pastor Julio Dantas, que durante ese tiempo pastoreó no solamente la iglesia Chapada, más también la escuela eh, que hasta ahora existe y también en San Jorge, eh, que él pastoreó durante 18 años aproximadamente en esa otra iglesia. Y ahí el día 25 de septiembre de 1960 fue organizada la iglesia. En el 68 mi papá fue llamado para trabajar en la tabernáculo debido al colegio. Él pensaba que era importante hacer más integración con los papás de los alumnos y, y él quería influenciar a esos padres, a esas familias cuyas rentas eran bajas, ¿no? Entonces quería trabajar con esa población. Y ahí vino el peor pastor de la historia de la iglesia. Yo creo que él nunca fue pastor, él no tenía llamado. Empujaron a ese señor que al final era un timonero del Alto Río Negro. Él debería haberse quedado en ese barco porque él era mejor ya como pastor. Él pregaba tan mal que nadie le entendía. Ay, yo oraba, Señor, vuelve para me ver libre de ese profesor. Él era horrible, no hablaba cosa con cosa. No voy a ni mencionar su nombre. Yo creo que dije su nombre, no. De cualquier manera, él se quedó 2 a 3 años en la iglesia. Él era tan malo que una vez el tesorero, José Belino, ¿me perdonas? Yo te voy a denunciar. Él me dijo que él no le daba dinero de la oferta para ver si él no venía la siguiente semana, solo para que no tenga dinero para coger su ómnibus. Eso es lo que ellos tentaban para que él no aparezca, porque él espantaba. Redujo la iglesia a 5 personas apenas. Nadie más aguantaba a ese hombre. Cuando de cualquier manera él murió, pero murió mucho después. Y después vino el pastor Wilson Ferrón, que era natural de Crucero del Sur en Acre, que fue uno de los primeros creyentes de Acre. Él vino con su familia aquí para el Amazonas, Manaus, y asumió aquella iglesia, pues ya había hecho otros trabajos en Acre y otros interiores. Inclusive trabajó en Codayas también. Y ahí asumió la iglesia fue en el 69 aproximadamente. Él se quedó como pastor ahí durante muchos años. Yo creo que fue en el 70 y se quedó hasta el 84 como pastor de la iglesia y le dio un gran gano a la iglesia porque Dios trajo para que lo ayude un coterráneo. Y aquí la iglesia era lleno de acrianos, dejó de ser de cearenses para ser de acrianos. Y ahí comenzó a llenarse de acrianos. Si tú quieres tener algún contacto con acriano, tú podías ir para esa iglesia, porque prácticamente todo el mundo era acriano. Entonces comenzó a crecer la iglesia, hicieron el primer edificio ahí llamado Princesina que ustedes vieron. Y quien estaba al par de ese trabajo era el pastor Vanderlei, que en esa época era un empresario muy trabajador, que después se tornó pastor y falleció hace 3 semanas. ¿Cómo no vamos a sentir falta de él? Entonces el pastor Vanderlei asumió la iglesia en el 84. Ahora, ya construyendo un nuevo edificio que hasta hoy está cerca del Amazonas Shopping. Hay una iglesia de la Asamblea de Dios que alquila ese lugar y la iglesia creció
a 120 miembros en la época del final de los años 90. Y a partir de ahí, el pastor Vanderlei, que había sido mi amigo, lo conocí cuando él llegó de Acre. Así, éramos conocidos, frecuentaba la iglesia, pero después él vino a trabajar y nos tornamos amigos. Lo conocí más en la facultad, pues hicimos facultad juntos y él era empresario y hacía 2, 3 materias por semestre y conseguí alcanzarlo. Él era mayor que yo, mas fueron buenas épocas en la Universidad de Amazonas y él se tornó amigo, comenzamos a jugar bola juntos, él jugaba mejor que yo, pero y de ahí él comenzó a convidarme para que yo venga. Yo había pasado 2 años fuera. Yo había sido 18 años pastor de jóvenes y de pregación en la tabernáculos y él insistía para que yo venga a trabajar con él para hacer un seminario como había en la tabernáculo, para hacer también en la Chapada. Y con el tiempo, después que volví, yo vi que Dios quería que yo no fuese a otro lugar. Viajé a otro lugar, a Brasil entero y Dios no confirmaba nada. Me fui a Sao Paulo, Río Grande del Sur, Curitiba, Florianópolis. Y Dios ya quería también una nueva iglesia bautista en todos esos lugares, pero no era para mí. Solo estaba usándome como un espión en la tierra. Yo rodé, conocí muchas personas y volví. Y cuando volví, Vanderlei me llamó, me dijo, es urgente, tienes que venir conmigo porque yo ya me voy a jubilar. Después él ya cambió de ideas porque él era bastante joven. Más tenía esa cultura entre los acrianos. Los acrianos morían con el hombre, la expectativa de vida era de 50 años, sabían de eso. Entonces cuando ellos iban llegando a los 45, 48 años, ya se iban a preparar, ¿no?, para la muerte. Y él murió con 77 años. Y él aún fue pastor de otras 2 iglesias después que salió de la Chapada y terminó su ministerio en la iglesia 14 de diciembre. Y oren por esa iglesia para que escojan un nuevo pastor adecuado para esa membresía. Entonces en el 98 yo vine a trabajar con el pastor Vanderlei como copastor e implantamos el SEBAC, que sería el seminario de la Iglesia Bautista de la Chapada, y comenzó a crecer. En el 99 implantamos el Aldo Legal. ¿Algunos de ustedes participó de esa época? Entonces en esa época vinieron inclusive el Donald y Eliani, que ella había comenzado a trabajar con eso anteriormente y ella vino Robbins después y que hoy día llamamos los teens. Y también comenzamos a trabajar con casados. Nuestra primera reunión fueron 30 casados. 30 personas, no, 30 personas que equivale a 15 casados. Era una multitud para nosotros. Y eso no da ni un grupo de amistad actualmente. Y también comenzamos con los jóvenes en el 99, con programaciones nuevas, diferentes, solo para el estudio de la palabra, y no solamente aquel AOE, que era la marca de la mayoría de las iglesias bautistas, donde había solo cultos animados y no había ni un propósito. Para nosotros, para que ustedes sepan, la nueva iglesia bautista Chapada, para que ustedes sepan también, no aplaudían, usaban velo y no se aplaudía, porque eso era de los pentecostales que habían tomado las iglesias de Brasil, y eso se mantuvo. Pero los jóvenes podían aplaudir porque su culto no era en el auditorio, eran abajo.
y ahí ellos podían aplaudir. Y ahí nosotros fuimos enseñando y la verdad, eh, Paulo dice también que no es para estar aplaudiendo en todo momento y fuimos enseñando y ahora actualmente la iglesia es súper organizada en relación a la música. Entonces algunos cambios que Dios va mostrando. En ese año también decidimos acabar con la empresa que hacía nuestra limpieza, que era una familia, la cual era paga para eso, y resolvimos colocar como un ministerio voluntario. Ahí que comenzó nuestro ministerio. ¿Sabían que fue el primer ministerio que comenzó en la iglesia de limpieza, fuera de la música? Y hoy se mantiene hasta ahora, es una de las grandes bendiciones que tenemos en la iglesia. Y fue un cambio de cultura también, porque las personas dejaron de botar la basura en el piso y porque eso era una cosa cultural del amazonense. ¿Recuerdan cuando abrió el Amazonas Shopping? Colocaron basureros a cada 50 metros y mismo así las personas botaban todo en el suelo. No había basureros en las calles. Igual que Corea, tú vas por las calles y ves que ahí no hay basureros. Tú te preguntas, ¿y por qué está todo tan limpio? Es porque hubieron unas bombas que fueron colocadas dentro de los basureros. Entonces, para proteger al país, fueron prohibidas. Entonces, todas las tiendas tienen que tener un basurero dentro. Entonces, las personas entran a la tienda y colocan su basura dentro del basurero que hay en las tiendas. Entonces, nuestra iglesia pasó a ser una iglesia muy limpia, limpia, limpia. Para que vean, porque dentista, médico, ingeniero, enfermeras, dueñas de casa, limpian un lugar. Ay, ¿de quién ensucie? Y la limpieza es fantástica. Y Dios nos ha bendecido y eso quebró también muchos paradigmas sociales que teníamos en nuestra cultura. Y de ahí también comenzó a crecer y alquilamos un, un predio de nuestro lado y después al otro lado para poder dar aulas a los niños y crecimos hasta unos 400 metros que, que eran participantes asiduos todos los domingos. En, en 2002 tuvimos que ir a 2 cultos y 2 seminarios y continuaba creciendo y vimos que estábamos necesitando comprar otro lugar. Intentamos comprar aquella casa de lado y la mujer dijo que lo vendería por 400,000. ¿Quién diera que podríamos comprar un terreno por ese precio actualmente? Porque nosotros pensábamos construir por cima de aquellos terrenos, pero Dios no quiso. Ella dijo 400,000 y cuando llegamos a conseguir el dinero, ella dijo, no, ahora quiero 450,000. Ahí Dios me dio una palabra y yo le dije, yo muero, pero no te doy 450,000. Pero en ese momento Dios me dijo que ese terreno era pequeño para todo lo que él quería hacer. Él me dijo, comienza a buscar terrenos. Entonces juntos con el pastor terreno, con el pastor Sergio, comenzamos a buscar terrenos por la Ciudad Nueva, Max Teixeira, y fuimos a ver quién eran los dueños. Y visitamos tantos lugares y tuvimos muchas experiencias buenas y malas en este proceso. Hasta encontrar a alguien que venda un terreno enorme por 400,000 reales. El problema era conseguir ese valor porque la iglesia estaba pasando por malos momentos. A veces no teníamos dinero para pagar la energía. En 98 cuando llegué, el tesorero tuvo que prestar dinero de su bolsillo para pagar la energía. Y Dios había bendecido a la iglesia para tener 2 empresarios fuertes que nos pagaban la energía y después ellos se fueron. Entonces, en el momento que queríamos construir la iglesia, muchas veces las personas de dinero dificultan el crecimiento de la iglesia, ayudan a construir el edificio, pero no a la iglesia. De cualquier manera, la iglesia comenzó a crecer y como decía Enrique Warren, el dinero está en la boca del pescado.
Entonces el dinero está en la boca del pueblo. Entonces vamos a ser eh, pescadores de hombres. En cuanto más personas haya en la iglesia, más dinero vamos a conseguir. Más no precisamos inventar ni hacer rifas. Haz la iglesia crecer, que Dios va a bendecir esa parte financiera también. Y fuimos a buscar. Y de eso había un terreno bien cerca de la iglesia que yo ya estaba tentando comprar mucho tiempo atrás y nadie sabía quién era el dueño. Yo me molesté una vez porque después de 2 años buscando el dueño de ese terreno y nadie lo encontraba. Yo conversando con una amiga mía que era presbiteriana de China, que hacía parte de una iglesia en el centro, con la cual yo conversaba todas las semanas prácticamente en su tienda. Conversábamos bastante. Ahí ella me comenta, yo tengo un terreno bien cerca de su iglesia. Y ahí ella dice, yo incluso ofrecí una vez ahí y me dijeron, yo di el precio. Yo solamente quería el precio que pagué, $40,000. Y le dijeron, no, eso no vale nada. Ella quería, yo volví tan molesto. Quería coger a la secretaria, al pastor, a todo el mundo quería descubrir quién le había dicho que ese terreno no valía eso. Final de la historia. Ella me dijo, pastor, yo te vendo ese terreno, $40,000 que yo pagué y todavía le voy a dar el décimo. Ahí le voy a dar, voy a quedarme con $36,000 porque para mí ese terreno no sirve. Ahí yo cerré el negocio, en la fe. Yo invertí todo mi salario de 3 meses ahí. Mas Dios honró y Dios honró a aquellos hermanos que se sacrificaron para comprar ese terreno, donde nosotros colocamos los carros ahí abajo. ¿Recuerdan esa época? Cuando llovía, todo se inundaba y teníamos una bomba para intentar sacar el agua. Y, y los hermanos del estacionamiento ya usaban barquitos con remo para sacar a los carros. No, no, no. Yo estaba jugando, más mismo así. Era terrible, se inundaba todo. Y ahí fuimos creciendo. Comenzamos 2 cultos, 2 seminarios, después fuimos para 3 cultos, 3 seminarios. Y finalmente comenzamos a buscar con seriedad tierras. Visitamos todo lo que es tierra cerca. Y un día, por causa de un tiro que mi papá llevó en 1963, éramos vecinos del gobernador en el centro. Y el hermano del gobernador fue que lo socorrió a las 3 de la mañana después del tiro. Y por causa de ese evento yo conseguí tener una conversación con el dueño de aquí, de este terreno, que era el hermano del gobernador, y pasamos conversando sobre bandidos y tiros, pues él conocía a todos los bandidos. Y al final yo le hice una propuesta. Él quería 4,5 millones. Nosotros teníamos, ¿cuánto? 400,000. Y él quería de una única vez al cash. Y en dinero, 4 millones. Pero amigo, no da para facilitar. Ya, y como yo ya te conozco muchos años, tú frecuentabas la casa de mi hermano, yo te facilito. Ahí él me dice, yo acepto 4 millones y después de 30 días 500,000. Muy facilitado. Es un regalo de papá para hijo. De cualquier manera, nosotros entendimos, y su mujer a la salida corrió para que vean cómo su mujer fue usada por Dios y me dice, háganle una propuesta. Ahí al final de la noche yo oré, le hice 3 propuestas. Solo una que era posible, las otras eran imposibles. ¿Cuál fue? Nosotros dijimos que le daríamos un lindo edificio con el terreno sin nada y la iglesia vendría para aquí. Ahí nosotros venimos para aquí, ahí haríamos el culto entre los árboles.
700 personas haciendo culto debajo de los árboles, al cielo abierto y lluvia. Y le hicimos la propuesta de cambiar aquel edificio por ese terreno con más 1.600.000. Fue lo que cerramos con él, más 1.600.000. ¿Cuánto nosotros teníamos? 400.000. Ahí él fue, vio el edificio, bajó al final. Dijo, voy a pensar. En la tarde llamó y dice, propuesta aceptada. Ahora yo no había hablado para nadie que había ofrecido el edificio de la iglesia. Ahí yo llamé a la directoría, eso de las 10 de la noche, y le dije, oye, esa propuesta, siendo que él tendría que alquilarnos ese edificio por un año a 25.000. Entonces vamos a llevar esa información para la iglesia y si ellos piensan que nosotros conseguimos levantar ese valor que está faltando, necesitamos 800.000. Y ahí todo el mundo votó. Y cuando tú votas, si votas, ese voto bautista no vale nada. ¿Sabes cuál es el voto que vale? No puedo ni levantar la mano porque no tengo aquí mi billetera. Eso aquí es dólar. Eso aquí es el voto. El voto es ese ahí. El voto viene del bolsillo. Y las personas colocaron nombre y apellido. Yo voy a intentar dar ese valor aquí. Las personas vendieron casas, carros, motos, haciendas. Y en 6 semanas conseguimos 1.200.000. Ahí fuimos a cerrar el negocio. El día que nosotros íbamos a cerrar el negocio ya no había más nada de dinero. Yo no tenía ni 10 reales en mi cuenta. Había hermanos que ya estaban usando su tarjeta de crédito. Ahí íbamos al banco, pero el hombre estaba con una salud muy precaria y él fue con nosotros al banco. Ahí en la ida al banco, el tesorero, su tesorero le dice, y más, él dice que él va a querer el alquiler del primer mes junto con la compra, 25.000 reales. Y ahora no tendríamos ese valor mismo barriendo la casa de todo el mundo. Nosotros estábamos yendo camino del Bradesco y un amigo de la iglesia que frecuentaba los cultos, una vez Dios usó su mensaje para transformar su vida y él me llamó y me dijo, David, yo sé que están comprando un terreno. Es lo siguiente, yo quiero participar, yo tengo 25.000. Ve a buscar aquí en mi escritorio, amigo, yo estoy corriendo para el banco. Vaya al banco, por favor, para llevar ese valor. Yo voy. Él dijo, ahí él fue al banco, llegó un poco atrasado. El gerente dejó entrar a su hijo que fue. Y ahí conseguimos comprar el terreno y pagamos el alquiler del primero vez. Vieron como Dios es bueno. Él es muy bueno. Y a partir de ese año, entonces nosotros estábamos con un terreno lindísimo, pero no podíamos cortar ni un árbol porque era una área muy valiosa. Teníamos que tener el permiso de un instituto específico para eso. Y para hacer eso tendríamos que tener, puede demorar un año para conseguir eso. Ahí en la noche dije, IPAN, que es el instituto, vamos a orar para que nos libere cortar algunos árboles. Entonces, IPAN, la iglesia oró, el domingo en la noche comenzamos a orar y el martes en la noche yo fui a hacer un aconsejamiento y quien iba a hacer el aconsejamiento no vino y me fui a merendar al Amazonas Shopping junto con mi esposa y porque también quien ella iría a aconsejar tampoco vino. Entonces yo estaba con unas ganas de comer empanada. Ahí fuimos
Y es todo de Dios, hasta esa voluntad de querer comer empanada. Ahí fui, yo estaba comiendo y entró una señora y su hijo. Y ahí en la vuelta me dice, Pastor David, usted no me conoce, mas yo lo conozco. Mi hijo y yo amamos su iglesia. Toda vez que podemos, estamos ahí y aprendemos mucho. Es muy bueno para nosotros. Yo dije, eso puede ser Dios, puede ser un ángel del Señor. Y yo le dije, sienta aquí. No sabía ni quién era. Ahí le compré una empanada también. Comenzamos a conversar. Resumen de la historia. Aquel permiso que llevaría un año estaba en nuestras manos una semana después para poder construir. Comenzamos a derrumbar los árboles para poder preparar el terreno. Y nadie conseguía entender cómo conseguimos. Fue Dios. Y, yo, y el fiscal que vino a verificar aquí nos dijo, parece que ustedes conocen a alguien de arriba porque fue tan rápido para ustedes. Y yo dije, sí, de arriba, más arriba de lo que tú te imaginas. Y ahora, ¿construir con qué? Derrumbar árboles fácil, más construir con qué si no teníamos dinero. En la cuenta de la iglesia había 50 reales y en mi cuenta 5 y teníamos que pagar energía posteriormente. Y alguien me llama de la iglesia diciéndome que había una persona que quería comprar el terreno que estaba de lado y quería pagar 600,000, aquel mismo terreno que se inundaba. Si los dos están aquí, ahí yo dije, segúralos ahí que yo ya estoy yendo. Ahí fui, ellos hablaron, al final pagaron 500,000 y con ese dinero compramos todo el fierro, colocamos a los hermanos debajo de los árboles a pintar, soldar y en cuanto hizo llamé a un joven que era un gran ingeniero de la Universidad de Sao Paulo y que consiguió hacer toda la estructura, todo de gratis para que sea una estructura leve, va a ser muy bueno para la iglesia. Y ahí él hizo toda la parte estructural, hizo los planos, hizo los cálculos y no nos cobró absolutamente nada. Y él actualmente es un ingeniero bien exitoso en Estados Unidos. Y un año y un mes después, nosotros hicimos nuestro primer culto aquí dentro de este auditorio. No era así, tan grande, no tenía la parte de frente ni la parte de atrás, tenía solamente esta área aquí y las estructuras laterales. Cuando nosotros teníamos apenas un arco cerrado, mi hermana estaba para fallecer, yo fui a hacerle una última visita. Cuando yo llego a su casa para despedirme, porque ella tenía 3 o 4 días más de vida calculado. Y adivinen quién estaba ahí. Era un Milton, porque su esposa de él, era amiga de mi hermana. Ahí comencé a comentarle cómo estaban las cosas aquí. Ya me conocía de la tabernáculo y me dice, hey, tú necesitas de mí, tú sabes que esa es mi área, la construcción. Él y mi hermano tienen una empresa de construcción. Esa ya es mi especialidad. Nosotros queríamos hacer una serie de avances internos, ¿no? De una manera acartonada, una forma especial de construcción. Y yo le dije, ven. Ahí él pagó para venir, comenzó a ir y venir durante el resto de la construcción. Después se mudaron para aquí de una vez y pasaron 9 años aquí con nosotros hasta que su esposa falleció y se fue. Inclusive hoy día él nos está visitando porque él viene en la época de Navidad para ser el Papá Noel. Y él está visitándonos esta semana también en nuestro aniversario. Y así entonces la iglesia comenzó a crecer. Estoy muy feliz porque nosotros íbamos a hacer solamente un culto y un seminario. Iba a poder volver a comer una pizza después del culto y eso duró aproximadamente 6 meses. Y ahí tuvimos que ir para 2 cultos, 2 seminarios. Después de 2 años, 3 cultos, 3 seminarios.
Y ahí finalmente, 3 años atrás, fuimos para 4 cultos y 4 seminarios y todavía 2 cultos y 2 seminarios en la iglesia Tabernáculo. Y eso fue en 2014 de los 3 cultos. En 2016 compramos el anexo. Yo creo que antes de eso compramos el anexo para estacionar y comenzamos a orar por el otro anexo aquí atrás, que era de aquella empresa, no era de ellos la alquilaban, la Facchini. Y fuimos a ver al dueño y nos pidió 22 millones. Y nosotros teníamos 400,000. ¿Cómo íbamos a conseguir ese valor? No teníamos dinero. Pero tal vez él podía. No, entonces no aceptó. Pero Dios intervino. Dios quería que nosotros tengamos todo eso. Y Dios eligió a Trump en Estados Unidos. Dios movimentó en las elecciones norteamericanas, eligió a Trump y, e hizo que los socios de la empresa se peleen y le devolvieron, que quebraron el contrato. Y no solamente eso, todos los galpones que él tenía en el distrito se quedaron sin alquilar. De repente no tenía ni una entrada, solo salida, y él vino a buscarnos. Ahí yo le hice una propuesta indecente, 50% del valor que él había dicho de inicio. Él aceptó. Yo le dije, solo si fuera en partes. Y él aceptaba. Todo lo que yo hablaba, él aceptaba. Solo que nadie sabe de eso. La directoría no sabía. Pero en la fe llamé a la directoría, les dije, vamos a hacer. Y resultado de eso, ahora tenemos un edificio lindo ahí, pagamos ese valor en 3 años. Es pura gracia y gloria de Dios. Y yo quiero que nuestra iglesia continúe con ese espíritu, porque ese espíritu de unión, de amor, de valorizar la palabra, amor unos de los otros, hacer la limpieza. El domingo que viene va a haber una limpieza aquí en la iglesia. Infelizmente, pero es lo que la Biblia enseña, porque la iglesia tiene que ser santa. Y si tú estás con alguna suciedad en tu vida, entonces atento, porque de repente durante la semana Dios te coge, porque si no, lo peor va a ser hacer aquí en público. Y Mateo dice que Dios quiere una iglesia que lo ame, que se ame uno al otro y que ame la palabra. Y nosotros hemos luchado para preservar eso. Entonces, nuestro deseo es trabajar, y espero que el suyo también sea hasta que Dios permita o Él vuelva. Y nosotros tenemos muchos otros proyectos que Dios va mostrando el camino. Ya tenemos un proyecto mostrándole a Milton el predio, y ya hablando de otros proyectos con él que vienen ahí. Pueden contar, porque la iglesia que crece no para, y nosotros queremos continuar con esa bendición del Señor. Y eres tú que haces eso suceder con tu fidelidad a Dios, con tu santidad, estudio de la palabra, amar a los otros, el cuidado que tenemos unos con los otros. El otro mensaje es sobre el libro de Nehemías, que habla sobre eso, sobre bendecir la construcción de su templo. Y ayer yo estaba viendo y hasta me sorprendí. Nosotros tenemos 36 iglesias que se iniciaron de aquí. Entonces Dios ha bendecido no solo aquí, sino también otros lugares. Y algunas de esas iglesias son grandes. Ya incluso tenemos una que es una mega iglesia y otra próxima a ser también. Una mega iglesia se considera cuando tiene más de 2,000 miembros. Y tenemos otra iglesia en Perú, en África, en muchos lugares aquí de Amazonas y muchas ciudades del Brasil. 36 al todo. Entonces son millares de personas que todo domingo están juntos, adorando, sirviendo a Dios, ganando más personas para Cristo. Y nosotros queremos que eso continúe. Y eso, tú tienes que saber que tú haces parte de todo eso, y tenemos que agradecer a Dios. Y yo le pido
a Dios, que yo no dificulte, que no tenga una situación en mi vida que yo no pueda servirte más. Yo no quiero ir al banco de reservas, solo el día que yo muera. ¿Entendió? Entonces, que Dios bendiga nuestra iglesia. En este momento vamos a cantar un cumpleaños feliz, happy birthday a la iglesia, por esos 64 años que pasaron y parecen pocos días, por el gran amor que nosotros tenemos a Dios y por esta iglesia. Yo voy a pedir que aquellos pastores eh, suban para cantar. Suban, por favor, vamos a cantar. Después tenemos una torta. En la mañana, temprano yo comí una torta de maíz, una cosa deliciosa. Y va a haber para todo el mundo. Y yo quiero agradecer a los pastores y esposas que hacen que esta iglesia crezca y funcione. Es una bendición. Dios nos ha dado personas bendecidas, así como todas las líderes. Yo no podía llamar a todos los líderes, sino nadie se va a quedar sentado, porque aquí todo el mundo es líder, todo el mundo trabaja, si no se van a otra iglesia. Y yo quería realmente agradecer a ese equipo maravilloso que Dios ha colocado para que trabaje con nosotros. Y así como nosotros somos aquí unidos, ustedes no tienen idea de cómo ese equipo es unido y mucha gente no cree cómo Él ha colocado un espíritu único en esta iglesia. Por ejemplo, Arthur, él era, él trabajaba en una banda del demonio, trabajaba en sonido y luz y Dios desbandó la banda, salvó a Arthur y salvó a Bao y los trajo aquí a la iglesia cuando él no tenía dinero y nosotros tampoco, pero había mucho trabajo. Y cuando Milton llegó, más o menos él llegó también aquí y mira lo que él es ahora, una bendición juntamente con ustedes que ayudaron a que esto todo suceda. Es el fruto de su trabajo, de la bendición de Dios. Y vamos a cantar Happy Birthday para estos 64 años. Felicitaciones para ustedes también que hacen parte de esta iglesia. Continúen así, no permitas que nada te quite esa oportunidad de servir, amar y esta maravillosa iglesia, nueva iglesia bautista. Dios los bendiga y ahora el pastor Eli va a explicar cómo va a ser la distribución de la torta. Ustedes pueden salir por la frente o por atrás y después usted puede coger su torta, su guaraná y nos vemos por afuera. Dios los bendiga.